Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a este primer evento enmarcado en las celebraciones por el Mes Europeo de la Diversidad. Para quienes no me conocéis, soy Sonia Río, directora de Fundación para la Diversidad, entidad encargada pues, justamente de promover este Mes Europeo en España. Hoy presentamos el informe sobre libertad religiosa en el ámbito de las relaciones de trabajo, un webinar que organizamos conjuntamente con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Me acompañan el día de hoy Mercedes Pescador, patrona de Fundación Diversidad, Inés Mazarrasa Steinkuhler, la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y como no, también los investigadores de este informe, Miguel Rodríguez Blanco, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, y Isabel Cano Ruiz, profesora titular también en Derecho Eclesiástico del Estado, ambos de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos el día de hoy. Como en todos nuestros eventos, al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Podéis utilizar el chat para irlas planteando, comentarios, preguntas, dudas. También os recuerdo que grabaremos el evento y estará disponible en nuestra página web a partir del día de mañana, fundaciondiversidad.com. No me quiero alargar con las presentaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Vamos a dar inicio a este evento y le paso la palabra a Mercedes Pescador, patrona de Fundación Diversidad. Adelante, Mercedes, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y la verdad es un honor y un privilegio poder estar en un encuentro tan interesante para aprender a convivir, o al menos que nos den información sobre qué significa pluralismo y religión en el ámbito del trabajo, algo tan necesario. Y también me siento pues agradecida de poder representar a la Fundación para la Diversidad, de la cual soy patrona. La Fundación para la Diversidad, ¿qué hace? Principalmente lo que hace es difundir la importancia de la diversidad en todos los ámbitos, incluida la diversidad religiosa, algo esencial en el ser humano y que forma parte incluso de su espiritualidad, de sus sentimientos, pero también de su cultura, de sus orígenes. Algo esencial en la vida de todos y que al final configura nuestro comportamiento. Escuchar lo que representa los resultados de un informe pues nos va a ayudar a entender mejor cómo podemos pues convivir y aplicar las enseñanzas o las emociones de los ciudadanos, qué estamos sintiendo y cómo podemos coger esa información y aplicarla para la esencia del ser humano, que es crecer en la diversidad. La Fundación para la Diversidad tiene ese objeto, promocionar, no defender la diversidad, porque para nosotros ya es un estado pasado. No defendemos la diversidad, celebramos la diversidad. Estamos en el Mes Europeo de la Diversidad, impulsado por la Fundación y por la Comisión Europea y la plataforma de los Chárteres Europeos. Y nunca mejor que ahora, pues que nos hayamos encontrado en el camino con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es una suerte es seguro pues escuchar a Miguel Rodríguez Blanco, es una suerte tener a Isabel Cano y desde luego pues es una suerte tener a Isabel Mazarrasa y escucharles. Nosotros en la Fundación Diversidad estamos convencidos de que la universidad puede aportar conocimiento, debe aportar conocimiento y que este tipo de estudios son imprescindibles porque los difundimos y ayudamos a favorecer el conocimiento, que al final, a través del conocimiento, el ser humano llega a ser más libre, incluso mejor ser humano. Y hoy precisamente pues celebramos también que vamos a escuchar estas conclusiones.
el Charter de la Diversidad, o sea, tenemos algunos datos que nos animan a seguir en la Fundación para la Diversidad, a trabajar. Tenemos 1.200 empresas que se han adherido al Charter para la Diversidad, es decir, que creen que esto es una fuente de innovación, una fuente de riqueza, una fuente de atracción de talento, la diversidad en sí misma, y 12.000 empresas que se han adherido al Charter Europeo de la Diversidad en toda Europa. Vamos por el buen camino, pero necesitamos hojas de ruta, necesitamos saber más. Necesitamos entender la vida y qué significa la religión dentro de todo esto. Parece que crecen los descreídos y parece que al mismo tiempo pues crecen las religiones minoritarias. Es al menos lo que adelantan los que estudian de este tema. Y por eso hoy, más que nunca, os damos las gracias, os felicitamos por este estudio y desde la Fundación para la Diversidad tenemos las puertas abiertas para extraer esos datos y hacer lo que estamos haciendo desde hace muchos años, ser la voz de la diversidad para que se entienda, para ayudar a gestionar las diferencias y convertir la diversidad en una fuente de prosperidad, de retención de talento. Lo sabemos, tenemos otros datos que nos dicen que aquellas empresas inclusivas, donde incluyen a personas y las respetan y al final pues las valoran, pues son más prósperas. Es que tiene mucho sentido común esto, pero llevado al ámbito de la diversidad, incluso pues a la diversidad religiosa, no siempre es tan sencillo. Hay que saber, hay que tener herramientas, hay que saber cómo podemos hacer para convivir gestionando los conflictos que a veces suponen que somos distintos y gracias pues, por haberos dedicado con esmero a elaborar estas conclusiones que estoy segura son muy interesantes y nos van a ayudar mucho a caminar. Y por otra parte, pues bueno, ya aquí lo interesante es conocer estas conclusiones. Así que gracias y tenéis la palabra, los sabios. Muchas gracias, Mercedes, por esta bienvenida también, apertura de este webinar. Vamos a seguir con Inés Mazarrasa, que es la directora de Convivencia y Pluralismo, y también un poco la iniciadora, ¿no? De que estemos hoy todos aquí presentando este informe sobre libertad religiosa en el ámbito del empleo. Así que adelante, Inés, y muchas gracias. Bueno, primero, bienvenidos a todos y bueno, gracias por participar en esta presentación y muchas gracias a Sonia y a Mercedes y a la Fundación Diversidad por hacernos partícipes y por invitarnos a participar en las actividades que estáis desarrollando en el marco del Mes Europeo de la Diversidad, ¿no? Precisamente en la presentación hace unos días, el 4 de mayo del Mes Europeo de la Diversidad, se ponía el foco sobre la diversidad étnico-racial, ¿no? Y también se recordaba la importancia o la obligación a la que nos obliga a todos, valga la redundancia, la Directiva 2078 del Consejo Europeo sobre igualdad de trato y no discriminación en el mundo del empleo y de la ocupación, ¿no? Y yo creo que es importante recordar este marco en el que nos encontramos y también recordar un poco por qué nos hemos interesado y por qué nos ha parecido una oportunidad tan buena el participar en este Mes Europeo de la Diversidad de la mano de la Fundación Diversidad. Y es que muchas veces lo hemos comentado, lo acaba de decir Mercedes, y con Sonia, con la directora de la Fundación, lo hemos comentado varias veces, que a menudo la religión no está en el radar, ¿no?, de las distintas diversidades que se gestionan dentro de las empresas, que afortunadamente ya tienen algún recorrido en este ámbito, pero que sí que es cierto que a veces se engloba dentro de una categoría más genérica de diversidad cultural y que la especificidad de lo que es la diversidad religiosa a veces queda un poquito desdibujada. Entonces veíamos que era una oportunidad a raíz de la publicación de nuestro informe, pues poder hacer accesible un poco todo este conocimiento al público, ¿no?, y a las personas responsables dentro de las empresas de gestionar esta diversidad, ¿no?
Muy brevemente, la Fundación Pluralismo y Convivencia es una fundación pública que pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y nuestra misión fundamental es incentivar el reconocimiento y el acomodo de esta diversidad religiosa de forma que se pueda asegurar o ayudar a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa y, en definitiva, a construir un marco de convivencia adecuado, ¿no? Dentro de nuestros objetivos, uno de nuestros objetivos principales es mejorar el conocimiento sobre el hecho religioso en España, ¿no? Y es en este ámbito o en este contexto en el que promovemos distintos estudios, análisis, como puede ser el informe que presentamos hoy. Contamos con el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que ofrece datos actualizados y ofrece análisis, informes y artículos sobre esta realidad, y a la que invito a todos a visitar y a ir explotando datos que pueden ser interesantes para todos nosotros, ¿no? Y a mí me gustaría dedicar unos minutos simplemente a hacer una panorámica sobre la diversidad religiosa en España y a centrar un poco el tema que nos ayude a entender la relevancia de este tema, ¿no? Entonces, pues por situarnos así en un contexto y dar un poco de datos, sí que España ha vivido unos cambios muy significativos en los últimos años, ¿no? Porque a medida que se iba secularizando, y esto es un hecho que se ha dado de manera bastante pronunciada en los últimos años, los datos del CIS dicen que en 20 años hemos pasado de un porcentaje de alrededor de 56% de gente que se declaraba religiosa en 1998 a un 35% en el 2018. Con lo cual, ahí se ve una evolución importante, ¿no? Pero en paralelo, y yo creo que esto es lo interesante, y a imagen y semejanza de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, en otros países europeos, a la vez que se da esa progresiva secularización, se da una mayor diversidad dentro de ese 35% que se declara creyente. Y para ilustrar un poco estos datos, a día de hoy, digamos que 1 de cada 4 lugares de culto que hay en España son de confesiones distintas a la católica. De las 19.000 entidades aproximadamente que hay inscritas en el registro de entidades religiosas, un 30% de esas entidades pertenecen a 16 confesiones distintas que no son católicas. O sea, estos son unos datos muy básicos, pero que sí que señalan que no somos, como dice a menudo la profesora Isabel Cano, no somos un país monocolor en cuanto a religión, ¿no? Más bien al contrario, somos un país donde esa diversidad se ha ido multiplicando en los últimos años, ¿no? Y del mismo modo que esa diversidad está presente en nuestra sociedad, está presente también en nuestros ámbitos de trabajo y en nuestros espacios de trabajo, ¿no? Y yo creo que es importante hacer ese reconocimiento, es importante visibilizar esa diversidad también en el trabajo, ¿no? Y centrándonos sobre todo en este mundo, es cierto que hay pocos datos específicos. Ahí ya nos perdemos más en la nebulosa, digamos, de lo que tiene que ver con lo cultural, lo étnico-racial, etc. Pero a pesar de esta falta o de escasez de datos, que es una de las conclusiones a las que llega el informe, a pesar de esta escasez de datos, sí que hay algunas encuestas sobre percepción de la discriminación que son interesantes, ¿no? En estas encuestas, alrededor de un 4% de las personas que residen en España declaran haberse sentido discriminadas por motivos religiosos. Y en ese porcentaje de 4%, alrededor del 20%, un poquito más del 20%, dicen que esa discriminación se ha dado en el ámbito del trabajo. Por otro lado, casi uno de cada 4 residentes en España dice o considera que ser musulmán, judío o de otra religión perjudica a la hora de ser seleccionado para un puesto de trabajo. Son encuestas de percepción, o sea, hay que situarlo en percepción, pero sí que son interesantes porque aunque todavía hay que profundizar más en estos datos, sí que dan una pincelada, digamos, de cuál es la situación y de la necesidad de ir abordando
cada vez más desde los distintos actores sociales y, por supuesto, también desde las empresas, esta complejidad, esta mayor diversidad que genera mayor complejidad a la hora de gestionarlo dentro de los distintos espacios, como puede ser también el mundo del trabajo, ¿no? Y por lo tanto, si esta diversidad es innegable, también lo que nos sitúa es también en la necesidad, ¿no?, de ir buscando respuestas a una complejidad que se va dando y que, bueno, no nos engañemos, es cierto que a la hora de gestionar el cotidiano de grupos, ¿no?, o de personas que son diversas, pues surgen dificultades, surgen necesidades de ir acomodando distintas situaciones y como decía Mercedes, yo creo que es necesario también tener herramientas y mejores instrumentos para poder gestionarlo, ¿no? Y un aspecto del que parte o que destaca el informe que presentamos hoy es que en el ámbito en lo que se refiere a la diversidad religiosa hay que partir de la consideración que el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental y que a partir de ahí es cierto que luego hay que buscar ir acomodando las distintas posibilidades dentro de las empresas, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho porque yo creo que lo importante hoy es que escuchemos a los profesores y a los autores del informe, pero sí que quiero señalar o quiero decir que desde la Fundación vamos a seguir trabajando en este tema, que nos parece un tema en el que hay que seguir profundizando y que para nosotros hoy es una oportunidad de escuchar a aquellos también que están en las empresas que se ven todos los días enfrentados a distintas situaciones y ver y entender de primera mano, ¿no?, cuáles son esos distintos aspectos que tienen que gestionar y sobre todo nos parece muy interesante hacerlo desde empresas que ya tienen un recorrido, que ya tienen una sensibilidad y por lo tanto una buena disposición para buscar esas soluciones y crear espacios inclusivos donde se pueda desarrollar, ¿no?, cada cual pueda desarrollar su talento independientemente de si tiene o no tiene creencias, que yo creo que en definitiva es de lo que se trata. Muy bien, muchísimas gracias, Inés. Nosotros desde Fundación Diversidad también vamos a seguir impulsando este tema. Es verdad que también no lo hemos trabajado mucho en el pasado, pero está en la agenda y como tú comentabas, creo que lo tenemos que abordar y lo tenemos que abordar pues, en conjunto también con las empresas que son las que gestionan, ¿no?, las personas en el día a día. Bueno, ahora llegó el momento de conocer este informe, los resultados principales, algunos datos que arroja y le voy a pasar la palabra primero a Isabel Cano y luego ya a Miguel Rodríguez. Así que adelante, Isabel, el micro es todo tuyo. Buenos días. En primer lugar, quisiera, en nombre del profesor Rodríguez Blanco y en el mío propio, agradecer a todos los participantes su asistencia y amabilidad por acompañarnos en esta presentación. Gratitud también muy especial a Sonia Río y a Mercedes Pescador, directora y patrona respectivamente de la Fundación para la Diversidad, apellidos muy acuáticos, es decir, hay muy buena conjunción. Gracias por su acogida y por su buen hacer a través de una fundación que entre sus principios rectores aboga por sensibilizar en igualdad de oportunidades, en no discriminación y respeto a la diversidad de las personas en la empresa, tanto para la plantilla como para los clientes. Y en esas personas también hay diversidad desde las creencias o no creencias. En segundo lugar, como no podía ser de otra manera, también queremos agradecer la confianza depositada por la Fundación Pluralismo y Convivencia, gracias a todos sus miembros, pero en especial a su directora, Inés Mazarrasa, a su subdirectora, Puerto García, y a José Antonio Ranz, técnico de programas. Ha sido muy enriquecedor para nosotros compartir este proceso de intercambio de ideas, de puntos de vista y sobre todo de aprendizaje que ha culminado con este informe que ahora les voy a presentar. El objetivo que presento y que pretendo ahora conseguir es que conozcan de una manera muy sencilla la estructura de este informe o si quieren una descripción de los puntos clave del mismo. Miren, el documento está dividido en 5 grandes apartados: una introducción, un marco normativo, un análisis que es el grueso del informe del ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito laboral,
unas conclusiones acompañadas de unas propuestas de mejora y finalizamos con un sencillo anexo jurisprudencial. En la introducción ponemos de manifiesto la necesidad de realizar este informe sin perder de vista la perspectiva desde la cual lo realizamos, que no es otra que la perspectiva jurídica. Es decir, exponemos cuál es la normativa vigente que existe en España sobre la tutela del derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral. Analizamos también los principales pronunciamientos de los tribunales de justicia y ofrecemos propuestas para un mejor enfoque de la diversidad religiosa en el puesto de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque en términos generales la dimensión religiosa se ha convertido en uno de los elementos fundamentales que conforman la diversidad cultural y algunas de sus manifestaciones demandan una especial atención para garantizar esa armonía tan necesaria entre el factor religioso y la convivencia democrática. Por lo tanto, la diversidad religiosa aparece no solamente en la sociedad en su conjunto, sino que también aparece en diversas o determinadas parcelas o campos que a la postre van a crear una especie de microsociedad o, si lo prefieren, de ecosistemas. Y uno de esos ecosistemas es el ámbito laboral. Pues bien, cuando trasladamos esa diversidad al ámbito laboral, esta categoría se traduce en la variedad de perfiles humanos que existen en la misma. Pero sobre todo se refiere al gran potencial que tal diversidad de personas aporta, reflejando la pluralidad humana y del entorno de la propia empresa o lugar de trabajo. Como decía la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, el monocolor religioso afortunadamente ya no existe en la sociedad española. Y esto ha implicado que en los últimos años, en el ámbito laboral, se ha convertido en ese espacio, en ese ecosistema, donde repercute de manera muy directa el pluralismo presente en nuestra sociedad. Miren, hay un elevado número de situaciones y de expectativas jurídicas que merecen protección. En primer lugar, porque son manifestaciones de un derecho fundamental, guste o no guste, que es el de libertad religiosa. Ojo, que protege al creyente, al agnóstico y al ateo, al que no cree, pero también como respeto a la identidad cultural. En la actualidad todavía se vierten ideas tales como que la religión musulmana dificulta la adaptación de los trabajadores en la empresa o que durante el mes de Ramadán baja la productividad. Ayer mismo se cerró el mes de Ramadán y nada más y nada menos que ha sido practicado por 1.600 millones de personas en el mundo. También hay ciertas dudas, como qué pasa cuando a una persona necesita un tiempo para rezar o si a los clientes no les gusta ser atendidos por una persona que porte una vestimenta o un símbolo religioso. Pues bien, en la segunda parte de este informe, parte dedicada a la legislación, se ofrece una relación muy sencilla de las normas más importantes, si bien advertimos que no se pretende tampoco realizar un análisis de fondo de su contenido y aplicación, sino más bien mostrar cuáles son esas normas conforme, lógicamente, al orden de jerarquía normativa. Constitución española, tratados internacionales, derecho de la Unión Europea, legislación nacional española, en concreto la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el Estatuto de los Trabajadores y también diversas normativas. Lógicamente también normativa que a veces se desconoce, normativa pacticia, es decir, acuerdos firmados entre el Estado español y grandes confesiones implantadas en España, como la católica, la evangélica, la musulmana y la judía. Por último, también ponemos de manifiesto la gran importancia que tienen los convenios colectivos como expresión de un acuerdo libremente adoptado entre los trabajadores y trabajadoras y el empresariado para regular las condiciones de trabajo. Los convenios colectivos vinculan a las plantillas y las empresas, incluida en su ámbito de aplicación. Por su naturaleza y también por sus características, creemos que los convenios colectivos son una vía muy adecuada para contemplar esas necesidades de los trabajadores y trabajadoras derivadas de sus creencias religiosas, porque por sus características y sobre todo por su flexibilidad ofrecen respuestas adecuadas a las circunstancias particulares de cada sector o empresa. Pues bien, tras este somero repaso sobre la normativa más relevante en torno al ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito laboral, se analiza justamente ese ejercicio, pero por razones didácticas creímos conveniente dividirlo en tres momentos diferenciados en la relación laboral. El acceso como tal al puesto de trabajo, el desarrollo del puesto de trabajo y, en su caso, si lo hubiere, el despido. Y todo ello bajo el prisma de la empresa privada, pero también de la empresa pública.
Cada fase de estas tres que mencionamos tiene sus peculiaridades, pero hay un hilo conductor en todas ellas que nos ha permitido identificar situaciones más frecuentes, más normales, que dan lugar a la vulneración de la libertad religiosa. Estas situaciones están relacionadas con el respeto a los días festivos y de descanso, sobre todo, y también con el uso de determinadas prendas de vestir y simbología religiosa. Por ofrecerles algunos datos sencillos, la Federación de Comunidades Judías de España ha señalado tener conocimiento de casos en los que los trabajadores y trabajadoras debían solicitar días de vacaciones para la celebración de las fiestas judías, fiestas que por otra parte están contempladas en uno de los artículos, el artículo 12, del acuerdo de esta confesión con el Estado, y este acuerdo es ley en España. Repito, estas festividades están incluidas en ese acuerdo de cooperación, pero no se han desarrollado de forma que no tienen reconocimiento en el calendario laboral ni son tenidas en cuenta a la hora de determinar vacaciones y o descansos. Por su parte, la Comisión Islámica de España ha señalado la discriminación ya repetida durante varios años hacia las mujeres con yihad o con velo en las entrevistas de empleo o en periodo de prácticas. Saben ustedes que el derecho de libertad religiosa puede manifestarse externamente a través de símbolos que pueden consistir en una determinada vestimenta, en un adorno o en un elemento de uso personal. Algunas religiones incluso prescriben o aconsejan la utilización de estas prendas, símbolos, los cuales, además de esa simbología religiosa, identifican a la persona con una determinada creencia o convicción. El hijab para las mujeres musulmanas, la cruz para los cristianos, los dreadlocks, es decir, las rastas para los rastafaris, la estrella de David, la kipá, por ejemplo, para los judíos, entre otros muchos símbolos. En el plano jurídico, no podemos olvidar que nada más y nada menos que hay un comentario oficial al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que menciona el uso de prendas de vestir o tocados distintivos entre los comportamientos incluidos en las facultades propias del derecho de libertad religiosa. Miren, la apariencia externa es una libertad que se protege en varios artículos de la Constitución española. Por ejemplo, el artículo 18, apartado 1, sobre el derecho a la propia imagen, y el derecho, y sobre todo, un artículo que a mí me gusta mucho, que es el 10, que proclama el respeto que se debe tener a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad. La apariencia externa, por lo tanto, no solamente es parte esencial de la identidad y la personalidad de cada uno de nosotros, sino que también contribuye a la integración en el colectivo de pertenencia. Esa apariencia externa aparece enfatizada, subrayada en el ámbito religioso, pues el uso de vestimenta, el uso de tocados, de símbolos distintivos, se convierten, junto con otros muchos elementos, rezos, alimentación, festividades, en nucleares para los creyentes. Pues bien, toda limitación a esa apariencia externa del trabajador, de la trabajadora, debe estar siempre justificada por la naturaleza de la prestación laboral y también debe ser proporcional al fin que se pretenda lograr. Por ello, lógicamente, se encuentran argumentados aquellos casos en que sirven para proteger el derecho a la vida o a la salud de los trabajadores. Por ejemplo, en los trabajadores los trabajos que requieran atención y cuidado de enfermos, es razonable evitar el uso de collares, de accesorios, tengan o no contenido religioso, con el fin de preservar en todo momento los derechos de los usuarios de los servicios ofrecidos, prefiriendo en este caso limitar el ejercicio de derechos fundamentales, en este caso de la plantilla, cuando esos usuarios se encuentran en una situación frágil o de dependencia, como ocurre, por ejemplo, en los hospitales o centros sanitarios. También se puede justificar al empresario que quiera establecer en su actividad laboral una uniformidad para dar homogeneidad en la apariencia de sus empleados o empleadas. Normalmente estos casos se producen en aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, entre otras muchas, a la hostelería, el transporte, grandes superficies, la seguridad privada, donde la pronta identificación forma parte de la propia actividad obligada de ese trabajador. Pero añadimos que no es necesario que se impida una leve modificación, una alteración en el uniforme cuando el trabajador, la trabajadora, desea ejercer su libertad religiosa portando prendas o símbolos de carácter religioso que no impiden
el fin normal pretendido por el uniforme. En este informe también se dedican varias páginas a las llamadas empresas de tendencia. Es simplemente decirles que ahí están, no les voy a decir nada más, pero que sepan que empresas de tendencia son partidos políticos, sindicatos, confesiones, centros docentes, medios de comunicación. Bueno, ahí lo dejo para que ustedes también se lo lean. La cuarta parte del informe se dedica a unas conclusiones y propuestas de mejora. La parte será ofrecida por el profesor Miguel Rodríguez Blanco. Finalizamos este informe con un sencillo anexo que contiene una selección de sentencias dictadas por tribunales españoles, en especial el Constitucional, el Supremo, algunos tribunales inferiores, pero también prestamos atención al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me gustaría finalizar dejándoles en mente la siguiente idea. En el ámbito empresarial es conveniente crear un entorno de igualdad de trato y oportunidades, algo que tiene muy en mente la Fundación para la Diversidad. En general para todos, pero sobre todo para las minorías. ¿Cómo? Reclutando y promocionando activamente a esa minoría, pasando de la idea de tolerar la diversidad a ser conscientemente diversos, que es muy distinto. Como muy bien decía en OOF, Mercedes, no hay que defender la tolerancia, porque la tolerancia existe, la diversidad, sino hay que celebrar la tolerancia. Y en tercer lugar, alcanzar la transversalidad en la gestión de la diversidad, incluyendo la toma de decisiones. Las empresas, tanto privadas como públicas, la gestión de equipos integrados por personas de diferentes culturas, religiones, orientaciones sexuales, capacidades o formaciones, ha evolucionado desde la pretendida homogeneización y uniformidad realmente a la asunción de la diversidad como una realidad que ha venido para quedarse y que nosotros, los operadores jurídicos, debemos atender y modular. Como estudiosos que somos de la dimensión jurídica del factor social religioso, afirmamos que en España la normativa vigente respeta adecuadamente la libertad religiosa. Por lo tanto, no es un problema del contenido normativo, sino de cómo se aplica el derecho vigente y también de la falta de sensibilidad ante las opciones religiosas de las personas. En el ámbito laboral, a día de hoy, la diversidad religiosa todavía se mira con cierto recelo, pues se considera que es algo propio de extraños, de gente que viene de fuera, que deben renunciar a algunos rasgos que componen su identidad, imponiéndose la homogeneidad, cuando en nuestra opinión debería justamente resaltarse lo contrario, la diversidad, la diferencia. La respuesta a la diversidad no es otra que el respeto a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ya hay varias preguntas en el chat que al final te plantearé, además dirigidas a ti, así que muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con Miguel Rodríguez para que nos dé algún dato de información adicional de este estudio y luego abrimos ya a preguntas del público. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están participando en esta presentación. Veo que hay un número alto de participantes siguiendo esta presentación en directo. Es una verdadera satisfacción tener la oportunidad de exponer en este foro las principales conclusiones y propuestas del informe sobre la libertad religiosa en las relaciones laborales. Me uno, por supuesto, a todos los agradecimientos que ha manifestado mi compañera y amiga, no son términos excluyentes, la profesora Isabel Cano. Como se ha explicado, el informe ha sido elaborado con la finalidad de ofrecer un diagnóstico sobre la protección del derecho fundamental de libertad religiosa en el marco de las relaciones de trabajo. Sin embargo, no quisimos limitarnos a la recogida y análisis de datos, sino que nos pareció oportuno, a partir de la información obtenida, hacer propuestas concretas que pudieran resultar útiles para los agentes sociales, las empresas y en general los operadores jurídicos. ¿Con qué finalidad? Con una muy concreta, con la de alcanzar una aproximación a la diversidad religiosa en el ámbito laboral conforme a los principios y reglas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y es que, como acaba de decir la profesora Cano, contamos con un marco normativo ampliamente protector del derecho de la persona a elegir libremente sus creencias y convicciones
y a no ser discriminada por sus opciones en materia espiritual. Lo cual nos lleva ya a un primer dato, que quizá pueda parecer poco técnico, pero que ya ha aparecido esta mañana en esta presentación y que a mi modo de ver es fundamental. Estamos ante un tema en el que la sensibilidad es muy importante. Esto es esa capacidad de ser receptivo a determinados asuntos o problemas y ser proclive a ponerles solución. La sensibilidad también hace referencia a la capacidad de reacción, a la capacidad de apreciar y a la respuesta emocional. La tutela de las inclinaciones religiosas de las personas en el mercado de trabajo requiere mirar la diversidad, incluida la religiosa, como una característica propia de nuestra sociedad y que debidamente tratada se convierte en un valor, en un activo, porque fomenta el libre desarrollo de la personalidad, ese artículo 10.1 de la Constitución española, la pluralidad, la empatía y el respeto hacia los demás. Estamos hablando en el fondo de la necesidad de enfocar estas cuestiones desde una mentalidad en la que prime la vocación de acomodo, es una palabra que ya salía en la intervención de Inés Mazarrasa, de acomodo de las manifestaciones religiosas en el entorno laboral. Los departamentos de recursos humanos de las empresas son los principales canalizadores de las demandas y necesidades ligadas a la libertad religiosa y son los que han de buscar su acomodo con respeto a la libertad de empresa y a las tareas que integran la prestación laboral. Un primer dato sobre el que debemos reparar es que en los últimos años han aumentado los casos que llegan a los tribunales en los que se plantea una posible vulneración del derecho de libertad religiosa o una discriminación directa o indirecta basada en las creencias de las personas. Las causas son variadas, como hemos podido ver a lo largo de la elaboración del informe, pero creemos que hay dos que son las más relevantes. Por un lado, y ya se ha dicho en las intervenciones previas, el aumento de la diversidad religiosa de nuestro país. Se están planteando situaciones que hace unos años no se daban o eran meramente anecdóticas. Por otro lado, la sociedad española, y también se hizo hincapié en ello, viene experimentando una progresiva secularización en las últimas 4 décadas que hace que exista una tendencia a concebir los entornos laborales como espacios neutrales, entendida la neutralidad como ausencia de toda manifestación religiosa. Pasa en otros ámbitos, como es el caso del deporte, en el que los organismos reguladores limitan la manifestación de las creencias por parte de los deportistas. Junto a estas dos causas hay otros factores que no se deben desdeñar y sobre los que creemos que hay que seguir investigando. Es el caso, por ejemplo, de los estereotipos o de la conexión de la discriminación religiosa con otro tipo de discriminaciones. Un dato que aflora en el análisis de la jurisprudencia, de las sentencias de los tribunales de justicia, es que varios de los casos planteados recientemente ante los tribunales se refieren a mujeres y en concreto a mujeres de religión musulmana. Una segunda cuestión relevante que quiero destacar es que la correcta gestión de los casos en los que las convicciones religiosas del trabajador o trabajadora colisionan con el contenido de la prestación laboral exige partir de la consideración de la libertad religiosa como un derecho fundamental que cuenta con una dimensión externa que faculta a la persona a manifestar sus creencias y a comportarse de acuerdo con ellas tanto en el ámbito privado como en el público y a mantenerlas frente a terceros. Junto a ello, un principio rector del ordenamiento jurídico en el marco de la ocupación es la prohibición de la discriminación directa e indirecta por razón de religión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió de forma clara este enfoque en el caso Egueida, que es un caso del año 2013, en el que explicó, y hay un cambio jurisprudencial muy importante en este caso, que ya no cabía mantener que en los supuestos de colisión entre el poder de dirección del empresario y las creencias del trabajador o trabajadora, había que tener en cuenta que el trabajador puede renunciar libremente a su compromiso laboral y que nadie le ha obligado a aceptar ese trabajo. Como el Tribunal de Estrasburgo pone de manifiesto, no es este el planteamiento que se hace en el caso de los demás derechos fundamentales,
y además supondría desconocer el contenido del derecho de libertad religiosa que protege tanto el foro interno, es decir, la existencia de un claustro íntimo de creencias en la persona, un espacio de libre autodeterminación, como el foro externo, la posibilidad de manifestar las creencias profesadas y actuar conforme a ellas. La aproximación correcta exige una adecuada ponderación entre los intereses y bienes jurídicos en juego en función de las circunstancias del caso. Y el horizonte de esa ponderación no es otro que acomodar la prestación laboral a las convicciones de empleados y empleadas. Por supuesto, las empresas están legitimadas para imponer determinados códigos de conducta y reglas de vestimenta, pero ello tiene como límite el derecho a la propia imagen del empleado, la prohibición de discriminación y la libertad religiosa. Si el portar determinadas prendas religiosas no impide al trabajador cumplir con sus obligaciones, no entraña riesgos para la salud del propio empleado o la de terceros, y el trabajador o trabajadora se comporta de acuerdo con las exigencias que conlleva la neutralidad u orientación de la empresa, se debe respetar el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa. La consideración de la libertad religiosa como un derecho fundamental conlleva que las creencias religiosas del trabajador han de ser respetadas por el empleador en la fase de acceso al puesto de trabajo, en el proceso selectivo, también durante el desempeño de la prestación laboral y, por último, en la fase extintiva de la vinculación jurídica que une al empleado con la empresa. Así, las personas que se postulan a un puesto de trabajo no están obligadas a revelar sus creencias religiosas durante el proceso selectivo. En el caso de que lo hagan voluntariamente, bien porque lo manifiesten o bien porque así se desprenda de su apariencia física o vestimenta, la afiliación religiosa no puede ser tomada en consideración como criterio sobre el que se base la decisión de contratar o no a esa persona. Esta regla general no se aplica en aquellos casos en los que la naturaleza de la entidad que contrata, por ejemplo una empresa de tendencia, o el contenido de la prestación laboral exijan que el trabajador tenga unas determinadas convicciones o la ausencia de ellas. En estos casos, las creencias pueden constituir un requisito profesional esencial y determinante admitido por el ordenamiento jurídico. En el acceso a un empleo, el aspirante, pese a no estar obligado con carácter general, como acabo de indicar, a revelar sus creencias, lo cierto es que debe actuar con buena fe. Si asume obligaciones laborales incompatibles con sus convicciones, ello podría dar lugar a un despido legítimo por parte del empleador. En todo caso, antes de llegar a la extinción de la relación laboral, sería deseable, en virtud del principio de la máxima eficacia posible de los derechos fundamentales y de la prohibición de discriminación, buscar un acomodo razonable entre las creencias religiosas del trabajador y el poder de dirección del empresario, siempre que ello sea posible en el marco organizativo de la empresa y no suponga una carga desproporcionada para ésta. La diversidad es una característica de nuestra sociedad de hoy día y el mundo laboral no es ajeno a este dato. Las relaciones de trabajo, las empresas, el sector productivo son un reflejo de las inclinaciones, características y convicciones de las personas. Cuando una persona firma un contrato de trabajo, no guarda en el cajón su identidad espiritual, como si fuera algo a lo que tuviera que renunciar. No vende su alma, como afirmó el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso de 2017 relativo a una trabajadora de religión musulmana. Evidentemente, toda persona ha de saber que las obligaciones laborales libremente asumidas implican unos compromisos y una limitación en su libre actuar. Esto está fuera de toda duda, pero no hasta el punto de ver cómo sus derechos fundamentales quedan desprovistos de toda virtualidad. Por ello, las empresas deben tener en cuenta la policromía religiosa de la ciudadanía como una opción libre de cada persona que tiene derecho a actuar y a comportarse de acuerdo con sus creencias. Si esa diversidad se ve como una carga, como un elemento que distorsiona el fluir de la empresa, las respuestas que se den no serán constructivas y positivas.
no serán producto de una planificación, de una postura de integración y apertura. Nos moveríamos hacia el terreno de la tolerancia, que no deja de ser un mal remedio de la libertad. No se trata tanto de tolerar, sino de aceptar, respetar, de promover una interacción entre los diversos y a la vez iguales, ¿no? La puesta en valor por parte de las empresas de la diversidad religiosa es un activo que potencia su compromiso social, su apertura al entorno y su implicación en el pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Una empresa en la que se percibe la diversidad transmite una imagen de consideración hacia las personas. Indica que su actividad, sus productos, los servicios que ofrece van dirigidos a todo tipo de ciudadanos y ciudadanas, sin prejuzgar, sin excluir, sin rechazar. Y esto conecta con la idea de neutralidad a la que quiero dedicar alguna reflexión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que el hecho de prohibir a los trabajadores el uso visible de signos de convicciones políticas, filosóficas o religiosas es apto para garantizar la correcta aplicación de un régimen de neutralidad, siempre que dicho régimen se persiga realmente de forma congruente y sistemática. En nuestra opinión, esta postura del Tribunal Europeo es discutible. El excluir todo símbolo religioso del ámbito de la empresa, más que una postura de no tomar partido por ninguna creencia religiosa, implica abogar abiertamente por eliminar las expresiones propias del derecho de libertad religiosa. Es más neutral permitir que cada trabajador exprese libremente sus creencias, sean estas cuales sean. La neutralidad implica equidistancia, imparcialidad, pero nunca puede ser excluyente. Además, que una persona exprese a través de su forma de vestir sus creencias religiosas no supone que en el desempeño de su actividad se vaya a comportar de forma contraria a la neutralidad en temas religiosos impuesta por la empresa. Lo que se le exige a esa persona es que trate a todos los clientes y a sus compañeros y compañeras por igual, y que desempeñe sus funciones conforme a las exigencias de su puesto de trabajo sin verse condicionada o mediatizada por sus creencias. Es decir, la neutralidad no se consigue mediante la eliminación de la religión, sino estableciendo unas condiciones de respeto mutuo y tolerancia recíprocas entre todas las manifestaciones de religiosidad. Sería deseable la implementación de planes de formación y sensibilización que contribuyan a percibir la diversidad religiosa en sus justos términos, como manifestación del libre desarrollo de la personalidad, como parte integrante de la identidad de cada persona y como ejercicio de un derecho fundamental. Al mismo tiempo, ello permitiría tener en cuenta las creencias religiosas en la configuración de las condiciones de trabajo para lograr un acomodo razonable y equilibrado entre el derecho de libertad religiosa y la libertad de empresa. Paso a concluir. Decía al principio de mi intervención que estamos ante un tema de sensibilidad. El ordenamiento jurídico, las reglas de las que nos hemos dotado, ofrecen garantías suficientes. Lo que se necesita es un paso al frente, un convencimiento de que la diversidad incluye también entre sus elementos la religión. No se trata de demandar un trato de favor para las manifestaciones de religiosidad, sino únicamente se necesita que sean tratadas en los mismos términos que el resto de características y opciones de las personas. Muchas gracias por su atención y quedo, por supuesto, a su disposición por si tienen a bien formular alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por darnos algunas ideas, ¿no?, de cómo empezar a trabajar este tema dentro de la empresa, que no es tan sencillo. Yo estaba pensando también en algunas preguntas que quería plantear. A veces el tema de la religión no es visible, ¿no? Es como la orientación sexual, ¿no? Uno ve a la persona y no necesariamente sabe qué orientación tiene, qué religión tiene o cuál origen. A veces se ve, a veces no se ve. No siempre está bien visto preguntar, ¿no? Oye, ¿de qué religión eres? Etcétera. O la persona a veces no lo quiere
comentar porque siente que eso puede generar rechazo o que no va a tener las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Entonces el reto no es menor. Yo veo que las empresas, evidentemente todas tienen códigos de conducta, códigos de ética, donde se establece que no se puede discriminar por ninguna de estas razones, pero ¿cómo lo aterrizamos luego de verdad a la realidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que identifiquemos las necesidades de nuestros trabajadores, pues en materia, bueno, pues sea de festividades religiosas, vestimenta y todo lo que se ha comentado hoy? Es decir, en la práctica, ¿qué tenemos que hacer desde recursos humanos, desde el comité de dirección, desde el área de formación, no sé, para ir generando esa apertura, sensibilidad a este tema? Eso es mi primer pregunta que lanzo. No sé quién quiera empezar a comentar, contestar, responder. No sé si hay una respuesta, una receta. Ahí lo dejo. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, yo Adelante, puedo Miguel. comentar. La verdad que la pregunta es tan genérica, ¿no? Que se va al meollo, ¿no? de todo lo que estamos hablando, ¿no? Quizá, si me permite la profesora Cano, ¿no? la conclusión que hemos querido casi transmitir los dos, ¿no? Que evidentemente como el informe es el mismo, pues coincidimos, ¿no? Es que tenemos un marco normativo suficientemente protector, ¿no? Que no estamos ante una materia en la que haya que poner en marcha grandes reformas legislativas, ¿no? El marco normativo lo tenemos, ¿no? Y lo que nos tenemos que concienciar todos, toda la sociedad, de que tenemos una sociedad plural, diversa, y que dentro de esa pluralidad y diversidad se incluye el pluralismo religioso, la diversidad religiosa, y que las opciones en materia espiritual en general y en materia religiosa en particular, ¿no? Porque lo espiritual pues, puede ser más amplio que lo religioso, forman parte de la identidad de la persona, de su dignidad, del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Por eso decía de que la persona cuando firma un contrato de trabajo no guarda en un cajón sus creencias, ¿no? O esa frase del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que me gusta mucho, ¿no? El trabajador no vende su alma, ¿no? Cuando firma el contrato de trabajo, ¿no? Si somos capaces de mirar a la persona como un todo, del que forma parte sus inclinaciones en materia religiosa, pues creo que desde los departamentos de recursos humanos, desde las empresas, se tendrá en cuenta, ¿no? Esa faceta o dimensión espiritual o religiosa en el caso de los creyentes e incluso de los no creyentes, ¿no? Porque la neutralidad de la empresa implica esa imparcialidad y esa equidistancia, ¿no? Y a veces a lo mejor puede haber no creyentes que también en un determinado entorno se puedan sentir como excluidos o incómodos, ¿no? En definitiva, se trata de admitir, ¿no? las opciones en materia de religiosidad y no considerar que la libertad religiosa se debe quedar en la esfera privada de cada persona. El derecho de libertad religiosa ya está muy consolidado en la jurisprudencia internacional y en la nuestra nacional en particular, que tiene dos dimensiones: la interna, cada persona cree lo que estime por oportuno o no cree en nada, pero también la externa, el derecho a comportarse de acuerdo con aquello que cree, a manifestar aquello en lo que cree. Por supuesto, con el respeto a los derechos de los demás. En el marco empresarial, pues con el respeto a la libertad de empresa. Pero aquí la clave es, bueno, admitir, ¿no? que estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental y ponderarlo adecuadamente en función de las circunstancias que lleva a ese acomodo razonable, ¿no? al que tantas referencias hemos realizado. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Veo que Inés Mazarrasa también quiere hacer un comentario. Adelante, Inés. Creo que no te oímos. No. Ahora. Ahora.
Simplemente por añadir un poquito e intentar concretar, porque sé que lo que estáis buscando es como algo, ¿no?, concreto, pero yo creo que, por supuesto, ¿no?, la sensibilidad, el acercarse de una manera más abierta, ¿no?, yo creo que es el primer paso, y yo creo que es un poco lo que estaba explicando el profesor Rodríguez, Rodríguez Blanco, que lo primero es no negarlo, admitirlo, reconocerlo, y que forme parte de, yo creo, también de los planes de gestión de la diversidad que pueda haber en muchas empresas. Que no, o sea, yo creo que es importante empezar por ahí, por la visibilización de que existe, y yo creo que sesiones como las de hoy, el que haya información y que haya formación, es un primer paso para ello, ¿no? De hecho, una de las recomendaciones también del informe es los planes de formación, que se conozca mejor, ¿no?, cuáles son, porque yo creo que lo que vemos, no solo en este ámbito, en muchos otros ámbitos también, es que falta conocimiento sobre este hecho, ¿no?, y falta a lo mejor una mejor disposición a abordarlo desde la misma forma que se abordan otro tipo de diversidades, ni con un trato de favor ni con un trato ¿no?, de menor o de discriminación, ¿no? Entonces yo creo que para mí el primer mensaje es ese, bueno, reconozcamos que puede existir esta diversidad, sea visible o no sea visible, pero a lo mejor un paso es hacer ¿no?, efectiva esa sensibilidad a esta materia también. Muy bien. Muchas gracias, Inés. Nos quedan unos poquitos minutos. Voy a lanzar 4 preguntas del público. La primera dirigida a la profesora Isabel Cano: si existe alguna experiencia de reconocimiento de la libertad religiosa en el ámbito de la administración, si hay algún convenio o documento en el que se ordene el trabajo, turnos, periodos de vacaciones ajenos pues al calendario cristiano. Eso por un lado. Luego hay una pregunta dirigida al profesor Miguel Rodríguez sobre reglamentos o normativas de acceso y uso de instalaciones, por ejemplo, deportivas, ¿no?, pertenecientes, por ejemplo, a una universidad. Por ejemplo, como ejemplo, hablan del traje de baño completo, ¿no?, del mono de buzo, ¿no?, que pueden usar de repente las mujeres musulmanas. Bueno, ¿cuál es su opinión? En la misma línea, también para Miguel, si se entiende que se produce una fricción con la laicidad en los centros de trabajo en cuanto al uso de símbolos religiosos como el crucifijo, imagen religiosa en el escritorio de un empleado público, si hay una fricción o no y en qué medida. Una pregunta dirigida en general a quien la quiera contestar. Voy a resumir, por favor. Ahora, bueno, acaba de finalizar el Ramadán. Hay centros de trabajo pues, que se preocupan por sus trabajadores, que en la época del Ramadán pues igual tienen falta de alimento, hidratación, ¿no?, dependiendo del tipo de trabajo. Si hay algún consejo, ¿no?, de cómo manejar este tema. Lo dejo ahí. Bueno, hay una última pregunta para Fundación Diversidad. La perspectiva de Sonia sobre la gestión de la diversidad religiosa en la empresa que hace Fundación Diversidad para esto, recomendaciones para empresas, planes de formación y demás. Bueno, yo puedo finalizar luego ya que se contesten las otras preguntas. Entonces, no sé si quieras empezar, Isabel. Adelante. Muchísimas gracias, Sonia. María, pues me llama la atención que la gran mayoría de preguntas están relacionadas con el ámbito público. Curioso, además. Bueno, pues mira, María, te voy a ser muy sincera. Ya me imagino que sabrás que las administraciones públicas son realmente competentes para ordenar el tiempo de trabajo de su personal al servicio, de acuerdo con un artículo del Estatuto Básico del Empleado Público. Y esta competencia, entre otras cosas, bueno, pues lo que señala es que hay que respetar el calendario laboral, horarios, jornadas y permisos. Esto mismo que ocurre en la empresa pública también se reproduce en términos idénticos en la empresa privada. El empleado público no puede imponer a la administración contratante un cambio en los días festivos y de descanso motivado por unas
serie de prescripciones, vamos a decir, o motivaciones religiosas, sino que tendrá que hacer uso de sus días de permiso, que normalmente se conocen aquí en España como moscosos, para atender esas obligaciones. Pero también es cierto, y eso he de decirlo, que no sé, me imagino que sabrán que anualmente, una vez que las 17 comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, remiten al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, le remiten una serie de días festivos, se produce pues, ese calendario laboral que todos conocemos, ese calendario civil. Es cierto que de esas 14 festividades, 8 son nacionales, insustituibles, retribuidas y no recuperables, de las cuales 4 efectivamente son de naturaleza religiosa católica. El 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 de mayo, Día del Trabajador, el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el 1 de noviembre, Todos los Santos, el 6 de diciembre, el día que es Día de la Constitución, 25 de diciembre, miércoles, 25 de diciembre, cuando caiga miércoles, Navidad, y de esas 8 festividades es cierto que hay que añadir los necesarios para alcanzar los 12 días festivos nacionales, a los cuales se añaden además otros 2 locales. Pues bien, fuera de esos 8 días festivos, el resto depende de la legislación autonómica y solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han optado por una fiesta religiosa musulmana. Por lo tanto, María, mi respuesta es no. En el ámbito de la administración pública, todas las fiestas que existen son de naturaleza religiosa, católica. Es decir, el calendario civil está creado con una finalidad claramente laboral, pero como es lógico, tiene consecuencias también en 2 manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa. Primero, la celebración de actos de culto y también la conmemoración de las festividades propias de cada confesión. Aquellas confesiones religiosas que sus festividades no son coincidentes con ese calendario, pues la verdad es que el margen de maniobra, por decir que es casi nulo. Es más, es que musulmanes, judíos, evangélicos y de otras confesiones pueden cogerse días de libre disposición para ciertas celebraciones, bueno, pues conmemorarlas, pero eso sí, incluso también en la gran mayoría de ocasiones sin, bueno, con la obligación de recuperar ese día y, por supuesto, sin cobrarlo. Por lo tanto, si quieres que te dé una respuesta y te tuteo clara, existe una clara discriminación en este aspecto con respecto a los no católicos. Gracias, María, por tu pregunta. Gracias, Isabel. Continuamos, no sé si con Inés o con Miguel Rodríguez. Inés, adelante. Perdón, no sé si me he colado, si Miguel querías contestar. Bueno, en realidad, Miguel, ya lo has contestado en el chat. Pues estaba pensando en lo mismo que acabas de poner en el chat, ¿no? Que es verdad que hay en las pruebas de acceso, como un ejemplo de acomodo, ¿no? Para la administración, las pruebas de acceso a empleo público en las oposiciones sí que hay. Sí que se puede solicitar y hay posibilidad de adaptar fechas y horarios a las distintas creencias, al menos a las 3 que cuentan con un acuerdo de cooperación. También me gustaría a mí añadir, fuera de esto, gracias también María y bueno, pues a Miguel y a Inés por apoyarme en ese aspecto también. Hablaba del burkini unas personas. Para que veáis cosas curiosas, en el ámbito universitario, el problema más que con el burkini, puesto que la natación como tal no es una asignatura obligatoria, podría serlo, imaginaos, y ya de eso, si queréis, os cuenta Miguel, que yo hubo un caso en Suiza, donde la enseñanza, en este caso de la natación, sí que es obligatoria en momentos preuniversitarios. En el ámbito universitario, la problemática ha sido sobre todo en el ámbito de las prácticas de estudiantes, para que veáis, musulmanas que usan el velo en enfermería. También aquí en la Universidad de Alcalá hemos tenido se ha acomodado, problemas de estudiantes musulmanas que están estudiando fisioterapia y no quieren hacer ejercicios prácticos con compañeros varones. Y ayer hablando con la responsable de la unidad de diversidad de esta universidad, me comentaba que tiene intención de elaborar una guía que va a contar con nosotros, por ejemplo, en el caso de estudiantes, que tenemos bastantes de religión musulmana, cómo acomodar también los exámenes, como decía Mercedes y Sonia, en el caso durante el mes de Ramadán, porque en efecto
Claro, en el ámbito deportivo, no sé si lo habéis visto, hay muchos jugadores que cumplen el mes de Ramadán, no solamente futbolistas, sino también jugadores de la NBA. Pero en el caso de los estudiantes, hombre, también hay que tener en cuenta que ese nivel puede bajar, y sobre todo en el ámbito de los exámenes. Entonces, en la Universidad de Alcalá sí que vamos a hacer una guía en la cual se tenga en cuenta esa consideración para intentar cambiar una fecha de examen en el momento en que caiga en Ramadán. Lógicamente, mirad, yo os tuteo a todos, yo como digo a los estudiantes, no entendáis nunca que una persona que solicita esto lo hace por un abuso de la norma o por un uso torticero de la ley. No, son personas que realmente lo necesitan, que buscan esa finalidad y que incluso de no dársela, prefieren, por así decirlo, seguir el ejemplo, no acudir al examen. Es decir, no veamos como personas que se quieran aprovechar, en este caso de su religión, pues para tener un trato especial. Esa no es el fundamento o no es la visión que queremos dar. Esa es un poco la idea. Muchas gracias, Isabel. Miguel, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Muy rápidamente a las preguntas que se formulaban, ¿no? En el caso de ya se ha contestado el tema del burkini y del acceso a las instalaciones deportivas por Isabel. En el caso de los empleados públicos, del ejercicio de la libertad religiosa, los espacios públicos, en virtud del principio de no confesionalidad que establece nuestra Constitución, en el artículo 16.3, han de ser neutrales en cuestiones ideológicas y religiosas, pero los empleados públicos sí que tienen el derecho fundamental de libertad religiosa. Por tanto, no puede haber símbolos religiosos en un espacio público, por ejemplo, un crucifijo en una pared, ¿no?, de una administración pública, pero un empleado público sí que puede portar símbolos religiosos, evidentemente con una obligación de mantener la neutralidad en el desempeño de su puesto de trabajo. La pregunta que se ha formulado está muy bien lanzada porque plantea un tema de un símbolo religioso en el escritorio, ya no es un símbolo que porte la persona, ¿no? Es un caso como límite. Muy rápidamente cuento un caso bastante antiguo que se dio en España que creo que ilustra esta problemática. Era un empleado público que trabajaba de conserje en el acceso a un edificio público y en la mampara de su puesto de trabajo, de forma visible a todos los que entraban, puso una viñeta humorística que se había publicado en un periódico en la cual aparecía el romano pontífice con un preservativo colgándole de la nariz. Era una viñeta sobre la postura de la Iglesia Católica respecto al uso de métodos anticonceptivos. Se quejaron varios compañeros y los responsables le obligaron a retirar esa viñeta. Y esta persona alegó el derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que reconoce nuestro ordenamiento. Y el Tribunal de Justicia de Madrid le respondió que en este caso estaba justificada la restricción de su derecho fundamental a la libertad de expresión, porque él podía tener sus creencias, sus opiniones, manifestarlas, pero que al hacerlo en ese entorno de trabajo donde convivía con otros compañeros, podía estar ofendiendo las creencias religiosas de personas que fueran, en este caso, católicas. Creo que a la inversa vale exactamente lo mismo. Un empleado público en su escritorio no debe poner ningún símbolo religioso porque puede dar a los usuarios una imagen de que no se está respetando la neutralidad religiosa que deben tener los espacios públicos, o incluso puede haber compañeros que se puedan sentir molestos, ¿no? Creo que no es lo mismo el poner un símbolo en el escritorio que el portarlo. El portarlo sí que está protegido. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, podríamos seguir mucho más tiempo, pero ya nos pasamos 10 minutos. Simplemente, bueno, desde Fundación Diversidad comentar que a nosotros sí nos interesa que la diversidad religiosa esté en la agenda de las empresas como parte, pues, de las diversidades. Siempre hemos apostado por una visión amplia donde se incluye origen, religión, cultura, género, orientación sexual, situación económica, educativa, en fin, la diversidad es amplia y así hay que abordarla. Eso lo hace complejo.
Yo creo que no hay una receta, pero sin duda, como decía también Inés Mazarrasa, hay que empezar a hablar del tema, ponerlo en la agenda, hablar de religiones, qué religiones están representadas en España, hablar con los compañeros. Cuando el tema está en la agenda, las personas tienen menos miedo de hablar de su propia situación. Cuando es un tabú, entonces ahí es difícil, ¿no? Plantear el tema y buscar luego también soluciones, ¿no? O atender las necesidades que puedan tener las personas que trabajan en nuestras empresas. En ese sentido, creo que nosotros vamos a seguir impulsando el tema. Bueno, sabéis que tenemos el calendario de la diversidad que presentamos anualmente y ahí vienen muchas fechas religiosas. Hemos estado visibilizando algunas de ellas también en nuestras redes sociales, pues para ponerlo en la agenda, ¿no? Para visibilizar de que es parte pues, de las personas, de nuestras culturas y demás. Bueno, no me quiero extender, lamentablemente llegamos al fin de este evento, agradecer muchísimo a nuestros panelistas, de verdad espero tener más ocasiones para poder colaborar en este tema y en otros. Y para cerrar, le voy a dar la palabra a nuestra patrona, Mercedes Pescador, para que dé unas breves palabras de cierre antes de... Pues simplemente Adelante. palabras. Gracias y felicidades por todo vuestro trabajo laborioso de investigación. Qué suerte, qué importante tener personas que se dediquen a pensar, a investigar, a concluir y analizar, porque vamos muy deprisa. Pero este es un tema muy relevante. Y las preguntas de los participantes efectivamente han sido muy difíciles de responder. Nos quedamos pensando y gracias y feliz descanso en la hora de la comida. Muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.